Bienvenidos nueva vez a este su espacio Con Fuerza, una producción de la Fundación Con Fuerza Multimedios con el auspicio del bloque de organizaciones no gubernamentales y sus entidades signatarias. Seguimos solemnemente acá y entramos a la sección más importante que tenemos como espacio, la entrevista. Con nosotros en esta oportunidad y frente a las adversidades que abaten todo el área del Caribe y una parte de los Estados Unidos, nos acompaña el licenciado Juan Rosario. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a los amigos. Sí, estamos hablando de una figura pública ampliamente conocida en lo social, en lo sindical, en lo político, miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, es un estudioso de la situación, fue director de LAMPA, pero estamos, Juan, en un día como hoy bajo alerta. Todos los organismos están atentos a lo que está pasando en lo referente al, valga la redundancia, el paso del huracán Irma por el área ya del Atlántico, pero cuyos efectos inminentemente se van a sentir en la República Dominicana. Bueno, debo decirte a ti y a los amigos televidentes de este programa Con Fuerza que los fenómenos atmosféricos en sentido general afectan al desarrollo normal de una sociedad por donde pasan. Y los organismos competentes como el COE y la sociedad en sentido general, su labor en este momento es reducir al mínimo los efectos naturalmente dañinos que causan el paso de fenómenos atmosféricos. Es decir, que por más esfuerzo que se haga, siempre habrá daños. Ahora, dentro de los daños hay dos daños que se producen, que son los daños, las pérdidas humanas y las pérdidas materiales. El nivel de desarrollo de un país, en el caso del paso de fenómenos atmosféricos, se mide por la disminución de las pérdidas. Y nosotros, los dominicanos, debemos apostar a disminuir a cero las pérdidas humanas y las pérdidas materiales también disminuir a lo más que se pueda. Porque el inminente paso de este fenómeno atmosférico requiere que con la ayuda de Dios primero y la ayuda de toda la sociedad, con las entidades oficiales al frente, enfrentemos preventivamente el paso de este fenómeno que, en virtud de las clasificaciones de los citados fenómenos, es categoría 5, solamente comparado con el huracán David del año 1979, que afectó seriamente y hubo más de 3.000 muertos en el año 1979. De manera que... Con el agravante de que el ojo del huracán pues pasó por nuestra isla. Sí, pasó por el centro. Por el centro, es decir, fue catastrófico por para el Distrito Nacional, Baní, San José de Ocoa, Asua y todo el territorio nacional, sobre todo en la parte sur, fue que afectó aquella vez. Y no había ni el nivel de comunicaciones, ni había tampoco la infraestructura que tenemos ahora. Había mucha casa de tabla, todo ese tipo de son realidades. Yo no quiero desaprovechar la oportunidad de que tú estés en este espacio, porque tú tienes una gran experiencia en el área del sector agropecuario. Y aun cuando las autoridades oficiales y todos nosotros nos enfocamos en salvar las vidas de las personas, es la prioridad. No menos cierto es que aun cuando Irma pasa distante del país, los efectos se van a sentir de manera contundente, sobre todo con agua. Entonces, cuando hablamos del campo, que es el que nos provee a nosotros de los alimentos, ¿cuáles son las posibles consecuencias para el sector agropecuario en cuanto a la cantidad de agua que se prevé que traiga ese huracán con esa categoría tan terrorífica, categoría 5? Sí, categoría 5. Debo decirte que en el caso del sector agropecuario, la parte por donde está proyectado, es decir, en las provincias del norte del país, entrando por la este y norte, entrando por la provincia de La Altagracia, que realmente el ojo del huracán no va a pasar directamente por el país, según la proyección, los pronósticos. Pero eso tiene un radio de acción de más de 100 kilómetros que afecta. Entonces hay que ver, y esa es una. Y la otra es que hay que ver cuando esté más cerca el tiempo. O sea, estamos hablando cuando esté dentro de 15 o 20 horas cerca del país. Ahí donde ya realmente se comprueba
el lugar exacto por donde va a cruzar. Y por consiguiente va a afectar la zona pecuaria sobre todo, porque son las provincias productoras de ganado, o sea, la provincia del Este, la Altagracia, Atomayor, El Ceibo, esas son las zonas que van a ser afectadas, y siguiendo por la provincia María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Montecristi. Entonces esas zonas son las que está llamado a ser afectado. Ojalá que se desvíe y se desvíe hacia el océano Atlántico y se disminuya los efectos. Ahora bien, habrán en esos lugares altas precipitaciones y eso va a provocar inundaciones. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que cada fenómeno tiene sus particularidades, que tiene que ver incluso con las circunstancias. Es decir, no es lo mismo encontrar un terreno saturado que un terreno seco. Es decir, eso tiende a ser, cuando está saturado, las inundaciones afectan más a la producción agropecuaria. De manera que lo que se requiere en estos casos, que los productores retiren cerca de los ríos, si tienen alguna motobomba, la retiren. En el caso de las autoridades oficiales, el INDRI debería de estar en estos momentos limpiando los canales, para que no es lo mismo cuando se encuentra un canal sucio que cuando está limpio. El agua corre con mayor facilidad y hace menos daño, hay menos desbordamiento. Igualmente en el caso de las presas, debe haber un manejo de las presas, que no es lo mismo cuando encuentra una presa llena de agua que cuando se administra y se saca el agua que se prevé que va a entrar fruto de las precipitaciones, y hay un plan, un protocolo de manejo de presas. He visto, Juan, que las autoridades han tomado bastante en serio la amenaza, y escuché justamente cuando venía para el programa que el INDRI había empezado a desaguar algunas de las presas. Tú sabes que tenemos una población que vive en zonas muy vulnerables, que a la vez es muy difícil, no entiende cuando se le habla de efectos inminentes. ¿Cuál es la sugerencia, tú que has trabajado en el área del sector agropecuario, tú que conoces toda la geografía nacional, porque por tu condición de político también, ¿cuál es la exhortación que un día como hoy pues tú le haces a la población que está como las parábolas, ¿no? Todas están dirigidas a escuchar información, cuáles son las sugerencias, qué se está diciendo en torno al huracán? No hay un programa que sea responsable, que no hable de un caso o de un acontecimiento como este. Es el tema del día realmente. Yo estimo que la población está al tanto, esperando, y ha habido hasta cierto punto una buena promoción, y eso es bueno. Y qué bueno que hasta los partidos políticos se están pronunciando a favor de que sus militantes se integren a las labores de prevención y manejo de desastres, como es el caso del Partido Revolucionario Moderno, a través de su secretario general, Chu Vázquez, ha dicho que han suspendido todas las actividades. Igualmente lo hizo el ingeniero Hipólito Mejía, que suspendió todas las actividades a los fines de ponerse a tono con el caso de prevenir los desastres naturales que podrían venir de este caso del paso del huracán Irma, que después que pasa el huracán vienen también los remanentes de muchas lluvias. Eso es casi elemental en el paso de estos fenómenos atmosféricos, que, por ejemplo, otro de los elementos que es importante, cuando usted ve un árbol que se cae, es porque tiene muchas ramas. Entonces, las ramas secas, las ramas innecesarias, esto es un momento que de aquí a que llegue el fenómeno, en los lugares donde hayan muchas ramas, deben de afectar. La gente, la orientación es quedarse en el lugar, no moverse, de que coger de un pueblo para otro. Porque a veces hay denominaciones de las alertas, hay alerta roja, alerta verde o alerta amarilla y alerta anaranjada. O sea, son varios tipos de alerta. Entonces, no, pero aquí es amarilla, aquí lo que va a haber un poco de agua. Entonces, no. Entonces se mueven de una provincia que está en amarilla, se mueven a una roja. Entonces, en el transcurso se encuentra con una inundación en la misma carretera,
eso se le llama una imprudencia. Usted debe de quedarse a donde le cogió el fenómeno, no se mueva de ahí, espere que el fenómeno pase y si es con un amigo, si es con una amiga o si es con un familiar, se queda tranquilo. Lo que debe hacer es comunicarlo a sus familiares a los fines de que sepan el lugar donde usted está ubicado para que no se preocupen, no se desesperen y esperen y aguarden en el lugar donde empieza ese fenómeno. Yo quiero respaldar eso que tú has dicho, porque las autoridades vinculadas a los organismos de socorro están bastante pendientes de lo que pueda acontecer y las personas pueden tener casi la seguridad, porque se han involucrado los gobernadores y también las alcaldías, que cuando se observe que hay una inminencia en cuanto al riesgo de una persona o de familias en una demarcación determinada, ellos van a ir y van a tratar de brindar la asistencia, van a tratar de agilizar la evacuación. Lo que no deben, y es importante enfatizar esto, lo que no deben es que cuando le digan, cuando le sugieran, cuando usted le llegue el mensaje de que hay que evacuar esa zona, no se esconda, no se resista, hágalo y recuerde que lo más importante y lo más preciado sigue siendo la vida. Por eso yo digo que, por ejemplo, a veces muchas personas es natural que tienen su televisor, tienen su nevera y quieren preservar con tanto sacrificio han adquirido esos bienes materiales, pero eso se resuelve, eso es salvable, eso usted puede con su vida, con su trabajo, recuperarlo en caso de que lo pierda. Ahora la vida es irrecuperable. Por tal razón, nosotros le sugerimos estar atentos a los boletines que emite los organismos que están alrededor del COE, el Centro de Emergencia, que ahí converge meteorología, ya hay muchos métodos como es la predicción por métodos científicos que determinan ya tanto la inminencia, tanto el trayecto, por dónde va a pasar el eje del fenómeno, que son muy certeros. Incluso ya anteriormente nada más era meteorología dominicana, pero ya con estas redes sociales y esta tecnología ya usted puede acceder a otros centros más modernos, como es el caso del Centro de Huracanes de Miami, de diferentes puntos de Estados Unidos, que usted puede ir, pero la clave de esto es la prevención, la prudencia. No arriesgarse innecesariamente a trasladarse de un lugar a otro, porque puede perder la vida, puede tener un accidente y lamentablemente se pierden los más por lo menos. Por eso nosotros decimos que este tipo de fenómenos, decimos siempre que hay prevenciones estratégicas y hay prevenciones tácticas. Las estratégicas son las que están llamadas a los organismos con mucho tiempo, porque estamos colocados justamente en el trayecto del paso de los huracanes en la República Dominicana. Por consiguiente, todos los años pasa eso. Ahora, pasa en mayor o en menor intensidad. Entonces, por ejemplo, las autoridades podrían podar algunos árboles en algunas épocas del año, cuando se empieza la temporada ciclónica, y evitar por esa vía que se hagan daños. Pero en esa materia no tenemos mucha planificación. Pero hay otras que son tácticas, que son las del momento, cuando ya hay un fenómeno inminente que se ha determinado que el pronóstico dice que va a pasar cercano o por la propia República Dominicana. Entonces ahí se toman las medidas inminentes que hay que tomar. Hay un segmento de la sociedad dominicana al que yo también quiero hacerle un llamado, fuera de las autoridades oficiales que están haciendo un gran trabajo. Hay personas que tienen residencias amplias, con altos niveles de seguridad, que en virtud de la peligrosidad que estamos abordando en relación a este huracán categoría 5, Irma, deberían también estar prestos a abrir sus marquesinas y brindar las atenciones también de albergue a las personas de la comunidad, a las personas cercanas, en caso de que las circunstancias lo requieran, porque muchas veces se cierran esos portones y hay gente que está muy desesperada a la intemperie
Y entonces es tiempo de que nosotros abramos nuestros corazones, abramos las puertas de nuestros hogares, los que vivimos en condiciones más dignas, para poder albergar a las personas que se sienten en condiciones de vulnerabilidad. Eso es parte de la prevención. Prevención, solidaridad, prudencia, son las palabras que hay que pronunciar en estos momentos, que yo sé que con la ayuda de Dios y la ayuda de los organismos de socorro, la ayuda de la sociedad en sentido general, lo vamos a enfrentar con éxito, y la República Dominicana, después del paso de ese fenómeno, los daños que haya hecho, que esperamos que sean los mínimos, serán resarcidos. Pero si nosotros nos integramos y participamos decididamente a hacer ciudadanía, como se dice, integrándonos a los organismos de socorro, al servicio, y esa puede ser una de ellas, de que la gente pueda, los bienes materiales que tenga, puede usarlo también, e incluso en algunos casos algunas empresas del sector privado también donar agua, donar algunos bienes que podrían a los eventuales damnificados que tendrán que refugiarse en las escuelas que ya están cerradas, o los colegios que así lo determinen, o algunas iglesias. Todo eso son refugios que predeterminan los organismos competentes. Bueno, Juan, nos han hecho señas, no hay tiempo para más, hemos cumplido con el deber de abordar este tema, decirle a la gente que se cuide, y nosotros como también trabajadores sociales, porque Juan y quien les habla también tenemos instituciones no gubernamentales que vamos a estar en la calle junto con los organismos de emergencia brindando asistencia y ayuda a las personas que lo necesiten. Que Dios nos los colme de muchísimas bendiciones y seguiremos teniendo mucho Juan Rosario a lo adelante. Gracias. Sport